Hablar de Fullmetal Alchemist es jodido, se ha hablado mucho de esta serie, y se seguirá hablando en el futuro, por eso cuesta mucho el aportar con argumentos que no se hayan dicho antes, eso desmotiva un poco, pero tras volverme a ver la serie después de 6 putos años, y notar que era aún mejor de lo que recordaba, mis ganas de hacer un video hablando de Fullmetal son más que las de Donald Trump bombardeando Siria. Por lo que puedo decir con toda seguridad, que esta serie es de los mejores animes que he visto. Pero para ganar tal reconocimiento, esta serie tuvo que hacer bien muchas cosas, partiendo por el pilar más importante, buenos personajes. Partiendo por Edward Elric, el personaje es algo arrogante, fácil de irritar, testarudo, a veces desmedido con sus palabras, pero a la vez ingenioso, amable con las personas que le importan, un personaje con mucha determinación, alguien que trabaja arduamente estudiando la alquimia en vez de quejarse, también alguien de mentalidad realista, al saber que debe hacer sacrificios para conseguir un bien mayor, como rebajarse a ser el perro de los militares, de esta forma obteniendo el acceso a información de alquimia e incrementando sus probabilidades. Es un excelente equilibrio de virtudes y defectos. Eso sí, este Edward no llega a ser tan inspirador como el de Shintetsu, pero no se tomen esto como una queja, esto pasa porque con este Edward exploran otras facetas que hacen al personaje mucho más interesante. Como por ejemplo las debilidades del personaje, un punto es su dependencia a la alquimia, en batalla quedando 2 veces expuesto, contra Scar y contra Barry, teniendo reacciones muy humanas, como el miedo, la desesperación y la impotencia. También al darse cuenta que su alquimia no es absoluta, como cuando no pudo hacer nada para salvar a Nina, un golpe doloroso que le servirá para su maduración, al darse cuenta que no puede hacerlo todo, y que al ser su alquimia inútil, él es solo un niño jugando a ser adulto. Esto de la alquimia es de vital importancia en su desarrollo, ya que este más que cambiar de cobarde a valiente o de bueno a malo, es un camino de maduración en base a las experiencias. Remontándonos a la primera escena, Connect tratando de revivir a su madre, idealizando la alquimia y creyendo que puede hacer posible lo imposible, también con la alquimia misma y los alquimistas, para ir descubriendo actos repudiables, como lo de Nina o la verdad de la piedra filosofal que tanto anhelaba, de esta forma adquiriendo una visión más amplia y realista, dándose cuenta de los pros y contras de la ciencia que tanto admiraba y quienes la practican. Otro punto más interesante de este Edward, son las circunstancias que le toca enfrentar, como su moral es puesta a prueba con la tentación de obtener la piedra filosofal, cumplir la meta por la que tanto ha luchado a cambio de sacrificar muchas vidas, son situaciones jodidas, hacer lo correcto o dejarte llevar por tus deseos egoístas, con el atenuante de que el mismo Alphonse no estaría orgulloso de recuperar su cuerpo de esa forma. Situaciones así luego pueden llevar al arrepentimiento. O a diferencia de su contraparte de Shintetsu, el haber cometido asesinato, como en el caso de Codicia, repercute bastante en su estado emocional y es un punto clave en su desarrollo, ya que en el fondo es una persona bastante sensible, con extremas dificultades para encarar la muerte de sus seres queridos, y el causarla le hace afrontar directamente una de sus mayores debilidades. Es una versión de Edward mucho más completa, donde nos muestra que al igual que nosotros, es simplemente una persona, con límites y caídas, pero que a pesar de ello y al igual que su contraparte en Shintetsu, tiene el suficiente valor para no rendirse, buscar alguna alternativa e intentar superarse. Alphonse por otro lado es más respetuoso, amable, tranquilo y por esto mismo da la impresión de ser más maduro. Es un buen complemento con la personalidad de su hermano, pero de eso hablaré al rato. Lo mejor de Alphonse es cierto conflicto interno, cuando empieza a dudar de si es realmente humano, y a cuestionarse de su existencia. El problema es su evolución, tantas dudas y el ser una persona tan noble, lo llevaron en varias oportunidades a cometer actos retardados, como proteger al homúnculo Pereza, y esa es su mayor debilidad, el ser una persona tan emocional y creer que todas las personas tienen algo de bondad, lo hace actuar de forma estúpida. Su contraparte en Shintetsu, como dije hace 4 años, donde más brilla es al poner a los demás por encima de él y quedarse a combatir, en vez de optar por un deseo egoísta como recuperar su cuerpo inútil en batalla. Pero fuera de esto el cómo se complementan ambos hermanos está muy bien manejado, al igual que John y Jairo de Steel Ball Run, ambos hermanos poseen interacciones excelentes, situaciones donde se apoyan, donde la seguridad de Edward logra calmar las dudas de un inseguro Alphonse, o donde un correcto Alphonse logra calmar a un impulsivo Edward, otras donde chocan sus personalidades y terminan peleando, donde sale a relucir la madurez de ambos para perdonarse, y el cómo cada uno quiere lo mejor para el otro de forma incondicional.
ya saben, cómo deben ser las buenas amistades y relaciones familiares, en las buenas y en las malas. Lamentablemente no todo es oro, el aspecto más débil de esta serie es su animación, en los primeros capítulos la cantidad de planos estáticos es enorme, los personajes con suerte y mueven la boca en cada cuadro, se nota que el presupuesto era bastante limitado, al menos este aspecto lo corrigieron dándole más expresividad a los personajes más adelante. Lo que no pudieron corregir son las peleas, las coreografías son bastante simplonas, los movimientos torpes o lentos, acción muy corta y ni siquiera los efectos especiales de la alquimia son destacables, lo cual da como resultado final peleas bastante mediocres. Lo único más o menos decente en cuanto a coreografía es el final de la pelea entre Edward y Coricia, lo demás pasa sin pena ni gloria. Entonces visualmente la serie es mierda. Para nada, estos fallos lo compensan con un muy buen diseño de personajes, donde la apariencia de los personajes se ve más madura a comparación de Brotherhood, súmale a esto una paleta de colores más apagada, la expresividad de los personajes en los momentos emocionales y tienes una serie que complementa perfecto lo visual con el tono cruel y dramático. La banda sonora es excelente, cada pieza se ajusta a la serie de alguna manera, desde las pistas alegres optimistas a las deprimentes. La música orquestal dominaba la serie, principalmente piano y violines, piezas como el tema Delante, Brothers o Los Homúnculos. Individualmente son temas de una calidad indudable. Además estas encajan muy bien al transmitir la emoción y los sentimientos de los personajes y las escenas. Como ejemplo el tema Delante, es difícil de explicar, en parte es relajante, pero entre más lo escuchas se siente muy inquietante, tétrico, casi perturbado los XD. El ritmo de 2003 es excelente, a diferencia de su contraparte en Shintetsu, que es sus 10 primeros capítulos fueron hechos a la carrera, este Full Metal es mucho mejor caracterizando a los personajes y logrando un interés por ellos. El caso más obvio es Nina nuevamente. En Brotherhood el personaje y toda su tragedia sucede en un solo capítulo, donde los hermanos casi no la conocen y nosotros mucho menos, el único motivo para sentirse mal, es la moralidad del espectador al ver a una niña ser víctima de una tragedia. Mientras que en 2003 se le da 2 capítulos a todo esto, llegando a conocer mucho más a Nina y Alexander, mostrando cómo Nina fue un apoyo para Edward al dar su examen de título, el cómo estuvo presente en situaciones importantes como el nacimiento de la hija de Juges, y lo más importante, darle a los hermanos una sensación que habían perdido, la de una familia. Es por ello que en esta versión la conexión con Nina tanto de los hermanos como de los espectadores es fuerte y el público comprende por qué su pérdida les afecta tanto. Igualmente las historias llamadas relleno tienen un punto importante en la trama, como experiencias de vida, gente obsesionada con la piedra filosofal, entre otras, todo es una pequeña muestra para todo lo que se vendrá. Aunque como punto en contra, hay uno que otro relleno pedorro, lamentablemente. Otro punto sobresaliente del anime son los homúnculos, cuya idea y ejecución me parece que fueron mejor que en Brotherhood. Al ser criaturas nacidas del error humano de cometer una transmutación humana, consecuencia de jugar a ser dioses, y son la representación encarnada del pecado de sus creadores, dando así rivalidades y conflictos muy emocionales y personales. Por ejemplo Lujuria, la cual al inicio parece fría y despiadada, pero bajo su mirada muchas veces triste esconde una historia trágica, motivaciones creíbles y dudas existenciales, que la convierten en un personaje redondo. Nacida del obsesivo deseo del hermano de Cicatriz por revivir a su novia muerta, Lujuria se ve constantemente dudando de su existencia, para qué ha nacido, quién es en este mundo, pensamientos que toman fuerzas entre más recuerda cosas de su vida anterior. Y de ahí su motivación de querer ser humana, dispuesta a traicionar o aliarse con quien sea conveniente con tal de cumplir sus deseos, el volverse humana para finalmente morir, cosa muy bien lograda tanto por su historia, como sus expresiones, con solo verla basta para darse cuenta de la sinceridad de sus palabras. También como exploran la característica de su nombre, Lujuria, donde cada hombre con el que se relaciona acaba en tragedia, ya sea directamente o indirectamente por su propia mano. El homúnculo de la ira es otro de los que tiene más impacto en la trama y los personajes. Al ser la transformación fallida del hijo de Izumi, además de tener el brazo y pierna de Edward, todo esto genera un gran conflicto cuando aparece. En el fondo este es un personaje emocionalmente débil, ya que solo es un niño, por ello su constante búsqueda de una figura materna, el cómo se encariña con Pereza y muestra su lado más infantil con ella, pero también destacando su forma de actuar tan violenta y desesperada cada vez que choca con Edward, al cual ve como un obstáculo para llegar a ser un verdadero humano, de esta forma haciéndole honor a su rasgo característico de ira. Y por supuesto los dos homúnculos, que tomarían más peso en la recta final. Pereza, el homúnculo que representa la transmutación de la madre de los hermanos Elric, otro personaje con un
un peso e historia brillante, ya que al igual que Lujuria convive constantemente con los recuerdos de su yo del pasado, esto la atormenta y la pone entre la espada y la pared. Los recuerdos de Trisa le causan un enorme dolor, odia a los hermanos por haberla creado, pero a su vez tras conocerlos, siente que podría amarlos, pero mismo crea otro conflicto al intervenir con sus deseos de ser humana, para así perder estos recuerdos y desligarse de la identidad de Trisa, a tal punto de intentar matarlos para probarse a sí misma que no es Trisa. El punto máximo de tensión sobre lo que este personaje y su existencia representan, es cuando Edward se ve obligado a profanar la tumba de su madre para así poder derrotarla, en uno de los cierres de capítulos más cargados a nivel emocional. Y el último importante, Envidia, al igual que en Shintetsu usa sus poderes de una forma muy inteligente, y es el causante de varios conflictos, como en Yoro la misma muerte de Maes Hughes, pero más allá de sus acciones, las cuales son de mucho peso, lo más interesante nuevamente es su historia, siendo creado por la transmutación humana de Hohenheim a su hijo muerto, el cual lo abandonó y por ello lo odia profundamente. Y esto representa muy bien su cualidad de la envidia, al detestar a su padre y a la nueva familia que posee, por ello también busca matar a los hermanos Elric. Esta clase de envidia y sentimientos negativos, se me hace especialmente realista. ¿Cuántos hijos de familias separadas no habrán tenido sentimientos negativos al ver que su padre o madre está con otras personas, y por ellos no dan un puto centavo? Es por ello que se entiende a envidia, es un desgraciado que le encanta joder a otros por falta de felicidad en todo lo que rodea a su existencia. Aunque sí, hay algunos homúnculos que pudieron ser manejados mejor, como Glatonio Gula, que es solo un retardado que representa su pecado porque come mucho, y la verdad no veo razón alguna para alabar una representación tan básica de ese pecado capital. Kim Bradley, que comparado al de Brotherhood no impone un carajo de respeto, y lo único interesante que vimos de su personaje fue la faceta que tuvo como padre, pero fuera de eso queda muy por debajo de su contraparte, el cual era un gran estratega, cada vez que sale impone y tenía rasgos de líder brillantes. Codicia queda muy al debe también, su rebeldía tiene más relación con Dante y no quedar cautivo, pero no hay mucha exploración en el personaje, mientras que en Shintetsu el segundo Codicia tuvo un desarrollo excelente tras compartir con Lin.